con Dios. Y bueno, iniciamos la lectura de la palabra así. Cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe y nuestros otros enemigos supieron que habíamos terminado de reconstruir las murallas y que se habían tapado todas sus brechas, aunque aún no habíamos colocado las puertas de madera, me mandaron un mensaje que decía: queremos reunirnos contigo en algunas de las aldeas del campo de Ono. En realidad, lo que ellos querían hacerme era hacerme daño. Así que mandé a decirles: no me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera yo a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. Esto es prioridad. Y aunque ellos insistieron hasta 4 veces, mi respuesta fue siempre la misma. Pero Sanbalat insistió una 5ª vez y me envió a un criado suyo con una carta abierta, la cual decía: ha llegado a nuestras ciudades el rumor, y Gesem lo confirma, de que los judíos y tú piensan rebelarse y que por eso estás reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Según este rumor, tienes la intención de proclamarte rey y hasta te has rodeado de profetas para que proclamen en Jerusalén que Judá ya tiene rey. Ten cuidado, porque esto puede llegar a oídos del rey, así que ven a hablar con nosotros para aclarar este asunto. Eso se lo haré yo con una ironía tremenda. Dice Nehemías: yo le respondí: esto que tú dices no es verdad. Tú mismo lo has inventado. Y es que nuestros enemigos querían amedrentarnos y desanimarnos para que no termináramos las obras de restauración. Dios mío, fortalece mis manos. Poco después fui a casa de Semaías, el hijo de Dalaía y nieto de Mehitabel, que estaba encerrado en su casa. Al verme dijo: te aconsejo que vayamos a la casa de Dios y cerremos las puertas, porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte. Pero yo le dije: los hombres como yo no corren a esconderse, y menos en el templo. No por salvar mi vida voy a esconderme. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, ese discernimiento que tenemos que tener, sino que hablaba así porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado para amedrentarme y hacerme pecar, y para que ellos me difamaran y pudieran hablar mal de mí. Dios mío, toma en cuenta lo que Tobías y Sanbalat están haciendo en mi contra. Y no te olvides de la profetisa Noadías, ni de los otros profetas que intentaron amedrentarme. A pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días. 52 días, la muralla se terminó. Nehemías tenía un propósito, un llamado, y aunque enfrentó amenazas, distracciones y rumores, él mantuvo la vista siempre puesta en Dios, conectado con él. Me gustaba cuando Marvin decía ese discernimiento que tenemos que tener, porque van a venir diferentes distracciones que nos quieren desviar del camino, de lo que estamos haciendo. Y entonces vamos a preguntarle a Dios: Señor, ¿hacemos caso, no hacemos caso, nos movemos por acá o no? Y eso lo vemos en Nehemías. Llegaron una vez, le dijeron otra vez, ahorita leímos 3 veces. Y sin embargo, Nehemías se mantuvo firme, enfocado en el camino, enfocado en la asignación que él tenía de parte de Dios. No sé qué piensas, Tania, de esta porción. Bueno, la verdad es que me gustó mucho cuando leí esto, porque pude comprender cuál fue como el plan, ¿verdad? Realmente la muralla ya estaba prácticamente terminada, o sea, la obra ya estaba casi lista, solo hacía falta colocar las puertas. Pero entonces, ¿cuál fue como la estrategia que muchas veces se va a utilizar en contra nuestra? Y es debilitar al líder, ¿verdad? Distraerlo de eso que Dios lo mandó a hacer. Y ya Marvin lo decía, Nehemías pudo tener ese discernimiento de decir: no, es que esto Dios no lo había enviado a decirme. O sea, habían sido los otros que lo habían sobornado. Pero una de las cosas que me gustó mucho es que Nehemías no negoció sus prioridades. Y muchas veces nosotros cedemos, ¿verdad? Porque la insistencia, imagínense, dice que 4 veces, y a una 5ª vez donde ya no pudieron,
le mandan esta carta abierta, dice acá, ¿verdad? Para mí la carta abierta casi era la publicación en una red social. Sí, mandaron Claro. un tweet. Le mandaron ahí un tweet, ¿verdad? O sea, Sí, algo sí, para sí. que él dijera, no, pues ahorita corro con ustedes y llego, ¿verdad? Pero realmente él no se defendió desde la ansiedad y sobre todo no dejó que el temor y el miedo influyeran en sus decisiones. Y realmente yo fui como confrontada con esto, ¿verdad? Porque muchas veces hay cosas que me quieren distraer de lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Y tal vez a veces he dejado que el temor y que el miedo que se disfraza a veces de una prudencia espiritual, ¿verdad? De, esto no puede llegar a oídos del rey, ten cuidado. Y tal vez a veces me he sentido así como, ten cuidado de seguir avanzando. Pero creo que yo tomé mucho ánimo con el ejemplo de Nehemías. Y creo que decías algo, Tania, el disfraz. Y muchas veces las distracciones pueden venir disfrazadas de oportunidades, pero realmente es una distracción para desviarnos del propósito. Encontré un comentario de Warren Website, dice, los líderes espirituales deben aprender a distinguir entre las invitaciones que vienen de Dios y las distracciones que vienen del enemigo, Marvin. Sí, creo que ahí a todos nos deja una lección, ¿verdad? Y nos Claro, emociona claro, y queremos claro. compartir y queremos hacer eso. Hoy me deja 4 grandes lecciones sobre el liderazgo. Nehemías es uno de mis autores favoritos, ¿verdad? De la Biblia, que yo digo, bueno, este escritor, este profeta tiene mucho que aportar y disfruto la perseverancia que él tuvo, ¿verdad? El enfoque que tiene sobre la tarea. Y eso es una de las cosas que muchas veces nosotros, tanto en lo personal, familiar, nos distraemos por todo, ¿verdad? Nos atrae algo más. Y hoy las redes sociales nos distraen de eso, ¿verdad? Desvían nuestra mirada hacia otra cosa. Y creo que eso fue lo que le sucedió también a la mujer de Lot, ¿verdad? Que en algún momento le dijeron, tienes que ir allá, y su mirada se fue hacia otro lado y perdió la perseverancia, perdió ese enfoque y terminó teniendo un resultado no tan bueno. La segunda es la firmeza ante la intimidación, ¿verdad? Si no haces esto, te va a pasar esto. Y llegaron con mentiras, con ideas que no debían de ser. La tercera, por supuesto, el discernimiento espiritual. Tenemos que tener esa capacidad de tener la inteligencia espiritual. ¿Cómo la aplicamos? Lo estamos aprendiendo también acá en iglesia. Y por último, la fortaleza y la dependencia en oración. Dicen, déjenme, voy a ir a orar. Voy a tener un tiempo con Dios, conectarme para ver dónde debo de hacer la tarea. ¿Cuáles son mis prioridades en función de lo que Dios me está diciendo? ¿Es esto lo que debo de hacer? ¿Se alinea a lo que Dios está diciendo en torno al propósito? ¿Y cuáles son esas lecciones que tenemos? ¿Verdad, Guille? Sí, y me quedo con eso último que acabas de decir, Marvin, porque, miren ustedes, en el principio de Nehemías capítulo 1, en los primeros versos, cuando Nehemías se entera de lo que estaba pasando, se indigna, pero hay un momento crucial que determina su prioridad y es que oró, hizo esa consulta, tuvo esa conversación con Dios. Y ahí donde él se empodera y sabe qué es su prioridad y sabe cuál es su propósito. Y entonces él se levanta y ustedes ya saben la historia y si no la van a leer a Nehemías. Pero lo más trascendente de esto es, ok, ¿es una prioridad establecida por Dios o es una prioridad establecida por el mundo, por la corriente, por lo que venimos en el día a día? Y por eso es trascendente que nosotros le preguntemos a Dios cuáles son nuestras prioridades. Y en esa orden de prioridades va Dios, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra iglesia y todo lo demás. Y si ese orden se altera, el orden de los factores aquí sí puede cambiar el resultado. El orden de los factores aquí sí cambia el resultado. Entonces lo trascendente de esto, porque si tropicalizamos todo lo que estamos leyendo aquí ahorita, definitivamente nosotros estamos en el día a día con el riesgo de desviarnos de nuestros propósitos por las necesidades. Y muchas veces pareciera que hacer las cosas urgentes son más importantes que las que tenemos ya establecidas desde un principio. Pero si uno tiene un propósito bien claro, uno regresa a ese camino y no se desvía hasta que lo cumple. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros, porque no va a creer que nosotros tenemos una perfección en todo esto, es todos juntos, ustedes y nosotros, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son las prioridades que Dios estableció para mí? Y por eso es que este planteamiento ahora se vuelve conversación.
Me encanta porque el tema de hoy es Dios nos muestra el camino. Y Dios le mostró el camino a Nehemías, a pesar de que habían otros que le querían mostrar cuál era el camino que él debía seguir. Porque me encanta cómo lo dice Maxwell, pero dice, cuando tienes una visión, van a aparecer un montón que te van a decir, no lo puedes lograr, no lo puedes hacer. Cuando miran que no te pueden parar, entonces te van a decir cómo hacerlo. Y cuando miran que lo lograste, te van a decir, siempre confiamos en ti. Y quisiera ser un poquito puntual en ese tema porque la adulación pudiera ser un distractor tremendo a cumplir tus objetivos de prioridad. A veces, aquí no lo estaban adulando, aquí lo estaban persuadiendo y le estaban creando una trampa, pero le estaban creando una mentira en la cabeza a Nehemías para que cayera en la trampa. Y la pregunta es, muchas veces nosotros también podemos caer en esa trampa de la adulación, de la persuasión. No, mira, ¿por qué vas a hacer esto? Esto es mejor, esto y lo otro. Pero si tú ya le consultaste a Dios, si ya tienes en el corazón eso, aunque te digan lo que te digan, ya vas por el camino correcto. Y tu resultado va a hablar más que tus palabras. No, y yo también creo acá una cosa que es bien importante es, o sea, Nehemías había recibido una misión de parte de Dios, ¿verdad? Y esa misión también surge de ese corazón que se entristeció al ver la condición de Jerusalén. Y él asume como líder. Y muchas veces nosotros como líderes vamos a asumir ese llamado a la acción de hacer algo porque estamos respondiendo a una necesidad. Pero justo ayer en otro grupo lo comentábamos, ¿verdad? Cómo realmente ante esas situaciones vamos a enfrentar oposición. Y es parte, ¿verdad? Y tal vez líderes más experimentados podrán decir, no te preocupes, pero tal vez los que están empezando en el liderazgo, al enfrentar oposición, van a querer, como decimos en Guatemala, dejar todo abandonado, tirar la toalla. Pero tú tienes que estar alineado con Dios para que entonces, si Él te dice que avances, tú avanzas. Pero ¿cómo poder discernir, verdad? Yo creo que este era el reto, ¿verdad? Y cuando Él dice, o sea, como muy contundente, ¿verdad? Él dice, esto no es verdad. Porque aparentemente ellos estaban diciéndole, no, mira, ten cuidado, no sigas avanzando. Lo estaban protegiendo. Lo estaban protegiendo, pero ayudándolo. Exacto, pero era todo lo contrario. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que estar alineados al Señor? Y eso, por supuesto, lo hacemos a través del discernimiento. El discernimiento lo logramos a través de la oración, ¿ya? Y Marvin lo decía, la inteligencia espiritual. O sea, ¿cuáles son las herramientas que yo estoy aplicando? Tal vez ahí, una de las cosas que veía esto, Nehemías tenía algo bien claro, era su convicción. Claro. ¿Verdad? En este momento ahora, una de las cosas que nosotros hemos visto y por la cual nosotros cambiamos de prioridades y cambiamos de definiciones de cosas es porque no estamos convencidos, no tenemos esa convicción de lo que Dios nos ha dado. Y Nehemías estaba seguro de lo que Dios le había dado a su corazón, a su idea, a su propósito, y esa convicción lo llevó a no dudar. Y muchas veces nosotros dudamos porque la gente nos dice tal cosa, porque vemos en redes sociales tal cosa, porque salió algo de moda y creemos que la moda, lo fashion, estar in es parte de ese propósito y tal vez Dios no nos quiere ahí, ¿verdad? Nos dice, quédate acá, no te metas a más estreses, dirían otros, ¿verdad? Sí, más estrés, sí, ¿verdad? sí. Porque generas más ansiedad de la que no deberías. Y Nehemías parte de esa pauta, de esa convicción, de ese carácter que nosotros tenemos que tener. Y ese carácter tiene que también ver con lo que dice Mateo de regresar a construir el carácter en la roca que es nuestro Dios. Y tenemos esa convicción y de ahí nadie nos va a mover. Y ese es donde él estaba escondido específicamente. Dijo, pueden venir a decirme tal cosa, pueden venirme a decir que vayamos al templo, que necesitan verme, que me van a matar. Pero yo estoy convencido del propósito que Dios me dio. Y si él se hubiera distraído, si él no hubiera seguido esa convicción que Dios le había dado, termina destruyendo y no construyendo el propósito que Dios le da, porque se acaba ese muro y toda esa tarea que él hizo, ¿verdad? Gracias amigos, de verdad que creo que hemos construido bastante para poner en práctica en diferentes áreas de nuestra vida a través de Jeremías capítulo 6, verso 1 al 5, del discernimiento es
tan importante como lo es la fuerza. El liderazgo piadoso no se defiende con palabras, sino con resultados, y la fidelidad de Dios siempre culmina en victoria. Yo quisiera invitarte, Guillermo, si nos puedes guiar en una oración. Claro. Creo que muchos pueden estar tal vez pidiendo la dirección de Dios para diferentes situaciones, tal vez siendo bombardeados o atacados para poderse desviar de la visión que Dios les ha dado, y lo mejor que podemos hacer es conectarnos con Dios. Así es, así que oremos, pidámosle al Señor y digámosle: Padre, gracias infinitamente por haber puesto este texto en nuestro corazón, en nuestra mente, en esta mañana. Hoy quiero construir mi vida con base a una primera prioridad, que es escuchar qué es lo que tú quieres para mí. Hoy, Señor, con un corazón sencillo y humilde, vengo a pedirte, Señor, muéstrame el camino. Dime cuáles son mis prioridades para poder satisfacer las necesidades de mi vida, de mi familia, pero principalmente para agradar tu corazón. Hoy te pido, Señor, que me des ese espíritu de discernimiento, ese fruto del Espíritu, para que podamos seguir adelante dándole gloria a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no te desconectes, no apagues el radio, no pierdas la paciencia en el tráfico, sino al contrario, quédate con nosotros, porque ¿sabes qué? Vamos a seguir leyendo este libro, Las fracturas por estrés, que creo que durante esta temporada este libro nos ha estado hablando a nuestro corazón, y sabemos que lo que hoy vamos a compartir contigo también va a ser importante para tu vida. Así que vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Esto es Vaya con Dios. No permitamos que el estrés domine nuestro día. Seamos efectivos y saludables, llenándonos de la palabra de Dios y recargando nuestro tanque emocional para dar el máximo potencial. Y empezamos la lectura hablando sobre las prioridades. Y dice el autor: uno de los mensajes que he repetido a lo largo de este libro, desde el primer capítulo, es que eres una persona finita con recursos limitados. Es posible agotar tu tiempo, finanzas, energía, bienestar emocional y capital relacional. Y cada vez que tienes recursos limitados y demandas u oportunidades aparentemente ilimitadas para gastar, vale la pena empezar a presupuestar. Hace años atrás me senté frente a una pareja muy amable que estaba en crisis. A él lo llamaremos David y a ella Sheila. Él era una de las personas con más burnout que he conocido, mientras Sheila me explicaba todos los compromisos de David. Su intenso burnout o agotamiento empezó a tener sentido. Era un hombre que decía sí a todo. Invíteme a donde sea, hagamos todo lo que sea necesario. Pero tenía un trabajo a comisión de tiempo completo sin un horario fijo. Cuando otros le pedían que cubriera sus turnos por una razón u otra, nunca decía no. David siempre decía sí. A menos que hiciera más ventas durante esos turnos extra, no ganaba más dinero, pero al menos todos los que sustituía lo amaban. Cuando su jefe necesitaba a alguien para organizar una fiesta de cumpleaños u otra celebración en el trabajo, David siempre parecía ser el elegido. Como tenía algo de experiencia en construcción cuando era más joven, le pidieron que ayudara a reconstruir una parte de uno de los edificios de la escuela privada donde estudiaban sus hijos. También dijo sí a eso. Y no mucho después le pidieron que se uniera a la junta de la asociación de propietarios de su vecindario. No puedo recordar cuántos más compromisos tenía el hombre, pero esos son los que recuerdo después de todos estos años. Una noche, el presidente de la asociación de propietarios llamó a David para decirle que la empresa de jardinería que habían contratado para cortar el césped en la entrada del vecindario había cancelado. Y como David era el único miembro de la junta que tenía un cortacésped con asiento, esperaban que pudiera cortar el césped solo esta vez. Sheila se dio la vuelta en la cama alrededor de las 11 de la noche y descubrió que David no estaba. Lo llamó al celular y descubrió que estaba tratando de cortar el césped a esa hora porque se dio cuenta de que no tenía otro momento para hacerlo. Sheila estaba molesta con él y eso, sin duda alguna, es comprensible.
Su esposo estaba tan comprometido con todo que ya casi no tenía relación y lo extrañaba. Tal vez no se lo expresó de la mejor manera, pero sentía que después de todos los compromisos de David, no quedaba nada de él para ella. La crisis del burnout de David sucedió aproximadamente a las 11:15, sentado en un cortacésped en la oscuridad, siendo devorado por mosquitos, mirando al vacío y dándose cuenta de que sin importar cuántas cosas hiciera y cuán buenas fueran sus intenciones, seguía decepcionando a la persona que más le importaba. Cuando me reuní con David y Sheila, él estaba deprimido y desconectado, sintiendo que no podía cumplir con ninguno de sus compromisos y mucho menos con todos ellos. En ese momento necesitaba más ayuda de la que yo podía ofrecer, así que lo remití a un terapeuta experimentado. Con el tiempo volvió a verme cuando estaba mejor y hablamos de su necesidad de priorizar. Era parte de lo que necesitaba hacer para recuperar el rumbo de su vida. Hicimos este ejercicio, dice, y lo podemos hacer cada uno de nosotros, tomar un papel y escribí 24 horas en la parte superior. Luego le pregunté sobre sus diferentes compromisos y cuánto tiempo dedicaba cada uno en un día promedio, y esto fue lo que salió. Y seguro vamos a ver esa tabla cada uno de nosotros, pero decía 24 horas, sueño, rutina, aseo personal, 8 horas, trabajo y desplazamiento al trabajo, 9 horas. Tareas necesarias, 2 horas. Cena y tiempo con los hijos, 2 horas. Asociación de propietarios, 1 hora. Ayuda con tareas escolares de los hijos, 1 hora. Ver televisión, internet y trabajo desde casa, 3 horas. Hobby y tiempo libre, 1 hora. A eso ya tenía 27 horas, ya le debía 3 horas al día siguiente. Entonces, cuando analizamos un día normal de Dave, vimos que tenía un exceso de compromiso de 3 horas. Y eso sin contar la cantidad de cosas que ocurren cada día y que no incluimos, pero que igual consumen tiempo. La razón por la que el hombre terminó en mi oficina completamente agotado fue porque terminaba cada día en déficit. Por cierto, observemos que en esa gráfica no hay tiempo para Sheila. Interesantísimo. Tampoco hay tiempo intencional para Dios. E incluso con esos enormes vacíos, terminaba cada día con un saldo negativo. Con el tiempo, ese tipo de vida te pasa factura. David nunca olvidará la noche en la que le pasó a él mientras estaba sentado en ese cortacésped. Priorizar tu vida es lo que haces cuando te das cuenta de que no puedes seguir normalizando un déficit diario. En algún momento debes hacer las paces con ese límite diario de 24 horas y aceptando el hecho de que probablemente siempre tendrás más demandas en tu vida que horas en el día. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer es decidir dónde quieres gastar lo mejor de tu tiempo y energía, dónde gastarás el resto de tu tiempo, las obras, y dónde tendrás que decir no y alejarte. Parece que estoy oyendo a mi esposa hablando. Ay, perdón. Ahora me No sabía que estabas aquí. No sabía que estaba aquí. Ya les contaremos. No, mi amor, no. Pero bueno, sigamos con la lectura. Dice, en la iglesia donde trabajo tenemos una cultura informal de presupuesto de recursos que funciona de la siguiente manera. Separamos las oportunidades en 2 categorías. La categoría de imprescindibles y la categoría de sería hermoso. Cualquier cosa que no encaje en ninguna de esas 2 categorías es una manera útil de desarrollar también tu propio presupuesto personal de tiempo y recursos. Y creo que la lectura nos guía a hacer un ejercicio, y si no lo puede hacer ahora, dedíquele un tiempo después. Pero hace este ejercicio, dice, toma una hoja de papel y dibuja una columna que etiquetes como imprescindibles. Ahí escribe las demandas y oportunidades de la vida en la que no estás dispuesto a ceder. Solo pon algo en esta columna si estás verdaderamente dispuesto a dejar que otras cosas caigan por el camino para no comprometer esta área. No debería ser una lista muy larga, dice el autor, y debería haber nombres de personas en la lista. Si solo hay tareas en la lista de imprescindibles, puede que necesites volver a leer el capítulo sobre recupera tu vida relacional. Entonces dibuja una columna etiquetada como sería hermoso y escribe todas las cosas que te gustaría hacer si tuvieras tiempo. Después ordena ambas listas de lo más importante
a lo menos importante. Ahora, con el objetivo de evaluar tu camino, pregúntate, ¿qué necesitaría para presupuestar mis días para vivir según las prioridades que acabo de ordenar acá? Y nos dice el autor, podría requerir un cambio importante en tu vida, pero en todos mis años de consejería, nunca nadie que viniera a verme se ha lamentado por el precio de poner a su familia en primer lugar o de dejar ir un estilo de vida de demasiados compromisos a favor de un estilo de vida más enfocado en mantener lo principal en primer lugar. Mi intuición es que todos los esfuerzos que hagas por priorizar tu vida con sabiduría e intencionalidad te producirán enormes dividendos en el largo plazo. No puedes seguir el camino de Dios si estás corriendo todos los caminos a la vez. Y el autor Jonathan Howard nos recuerda una realidad. Y primero, que somos finitos. Segundo, que solo tenemos 24 horas y que no podemos hacer todo. Vamos a tener constantemente mucha demanda de personas alrededor, de gente, de amigos, de familia, de trabajo, que van a requerir de nosotros. Pero me llama mucho la atención esa parte de poder decir no. Y es tan difícil porque queremos hacerlo, queremos dar todo, queremos ser a veces buenos mayordomos de lo que tenemos. Y entonces, estos recursos que tengo lo pueden servir y estas capacidades que tengo lo pueden hacer. Y yo pienso en David, tenía conocimiento de carpintería, entonces yo lo puedo hacer. Tenía el cortacésped, yo lo puedo hacer. ¿Y cuántas veces hemos caído en eso? Y no me llamó mucho la atención porque nuestras prioridades. Y con Tania muchas veces hablamos de qué estamos dejando de energía, de fuerza y de tiempo para realmente lo que es más importante. Nos estamos metiendo al callejón de los cuentazos. Sí, ya nos metimos. No, ¿saben una Porque cosa? lo que vos dijiste ahorita, Tania, No. mejor nos vamos, Mari, porque aquí la cosa se va a poner alegre. No, por eso están ustedes, para ayudarnos. Vamos a interceder No, aquí. yo solo quiero recordar que ya viene nuestro aniversario, Néstor, y vamos a poder otra vez hablar de las prioridades, ¿verdad? No, pero es que el año pasado salí premiado para el Salió aniversario. premiado, vamos a ver con qué va a salir premiado. No, No, mejor cambien la música de fondo del sí. programa. No. si usted no sabe que estamos hablando del programa del año pasado, El año por octubre. pasado, no. y- no. Se comprometió públicamente acá a llevarme al mar. Y lo Y lo hizo. Pero- y ahora se sí. está comprometiendo a que hablemos de prioridad. No, pero miren, es interesante tomar este ejemplo relacional familiar. Miren, platicábamos con Marvin al inicio del programa, porque siempre nos hacemos como 2, 3 programas antes platicando y la pasamos muy bien. Y es que, por ejemplo, miren ustedes, cuando nosotros nos casamos, escogemos a la persona como una prioridad. Pero miren, pasa un escenario interesante como lo que menciona el autor acá. Ya no tenía tiempo para Sheila, ¿verdad? Dice, cuando vienen los hijos, entonces pareciera que las prioridades cambian, pero no necesariamente cambian, sino que el tiempo que necesitan los hijos puede ser que sea en ese momento mayor, pero la prioridad no debe de cambiar. La prioridad no debe de cambiar. ¿Y cómo hacer para que las personas que aparentemente se sientan desplazadas se sigan sintiendo prioridad? Es afirmando, es estableciendo una vez más cuáles son las prioridades. Y por eso es que es trascendente entender que muchas veces no sabemos decir no porque tenemos miedo al rechazo, porque a veces tenemos una autoestima en duda y porque muchas veces queremos complacer a todo el mundo para seguir que hablen de nosotros. Y esas básicamente son vacíos. Son vacíos. Tenés, Mario, dale. Y ahí hay algo. Dale, Mario. Así es. Déjenme a mí un ratito, dice, ¿verdad? Pero hay algo que conversábamos justo y es que cada uno de nosotros, en el concepto empresarial que lo mencionábamos recientemente y es una de las cosas que ha agarrado tanta fuerza, es el concepto de bienestar. Bienestar laboral, bienestar personal, bienestar familiar. Y ese bienestar, pues tuve la oportunidad de compartir hace un tiempo atrás sobre una conferencia de cómo desarrollar ese bienestar laboral. Y le cambiamos un poco la receta y pusimos estar bien en lugar de bienestar. Pero para estar bien, yo debería de tener 2 conceptos muy claros y creo que lo vamos a presentar ahora. Y es primero el ser.
Claro. Nosotros debemos de tener una identidad clara de quiénes somos, quién soy en Dios, quién me define. Y cuando nosotros tenemos claro eso, entonces podemos gestionar el hacer. Entonces vamos a la idea de hacer, de combinar esas dos cosas, y es el ser más hacer me va a llevar a tener una definición y un resultado de estar bien o estar mal. Y justo le pasaba a David, ¿verdad? Que era el ejemplo que teníamos ahí. Él estaba haciendo tanto, estaba tratando de validarse probablemente con quedar bien con todas las personas, pero con quien más amaba estaba dejando de ser el esposo, de ser el padre, de ser el amigo, de ser la persona que debería de ser, por hacer cosas para agradar a otros. Y entonces su resultado era estar mal con las personas que quería y estar mal él mismo. Entonces la ruta debería de ser ir con Dios, sentarme, definir mis prioridades, tener esa identidad en Dios como lo hizo Nehemías exactamente, ¿verdad? Buscó en la oración, perseveró y definió el hacer. No el hacer me lo van a definir otros, sino el hacer me lo da esa identidad que tengo yo mismo. Y al final mi resultado es estar bien. Entonces hoy, como nos gusta regalar cosas, para todos los que escriban al 30 43 88 88 tenemos un ebook que se llama El Nuevo Éxito, el Nuevo ADN, el éxito empresarial, que es cómo descubrir ese bienestar. Ahí hablamos también de cómo la gente puede tener ese agotamiento, ese burnout en diferentes segmentos. Así es que si usted lo quiere tener, escríbanos ahí al 30 43 88 88 y le vamos a regalar ese ebook que habla de cómo combinar el autodiagnóstico, la desintoxicación y cómo nutrirse en el liderazgo, que complementa perfectamente todo lo que estamos hablando acá. No, y es que realmente cuando nosotros caemos en la trampa de querer complacer a las personas, podemos tener riesgos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, un agotamiento físico y emocional. Ese es como el número uno. La pérdida de nuestra identidad, ¿verdad? O sea, nos perdemos, ya no sabemos ni quiénes somos, ni qué queremos, ni hacia dónde vamos, porque estamos tratando de reaccionar a lo que todos los demás nos dicen. Podemos también tener el riesgo de tener decisiones poco efectivas, ¿verdad? Porque no estamos priorizando como tiene que ser, y también ponemos en riesgo las relaciones, porque entonces las relaciones se vuelven superficiales, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque entonces le quiero compartir de esa hora, tal vez que me queda disponible, estoy tratando de compartir un poquito. Entonces a nadie le toca mucho, sino le tocan solo un poquito de eso, las sobras, ¿verdad? Y también, fíjense que el hecho de tratar de complacer a las personas nos puede generar frustración y resentimiento, ¿verdad? Porque tú puedes sentir, hago, y de todos modos no quedó bien. O sea, fue lo que le pasó a David, ¿verdad? O sea, él dijo, no importa lo que haga, no importa si me voy a las 11 de la mañana a cortar el césped, de todos modos, 11 de la noche, perdón, de todos modos no estoy quedando bien con la persona que debería de quedar bien. Y por supuesto, esto es como, no sé si ustedes alguna vez jugaron esto, ¿verdad? De que uno se sentaba tal vez en una mesa o en el suelo y unía muchos dominós, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces era como fascinante que una pieza pudiera hacer caer a todas las piezas. Pero eso es lo que también puede provocar el querer complacer a los demás. Un efecto dominó en nuestras prioridades, porque entonces queremos abarcarlo todo y no entendemos que hay un recurso finito, ¿verdad? O sea, se acaba, se agota. Y como estamos en temporada de presupuestos en la mayoría de organizaciones, creo que podemos entender muy bien este principio. Y lo importante es que lo apliquemos y hagamos nuestro presupuesto de horas del día. Así es. Me encantó esa parte de las dos columnas, lo imprescindible y lo que pues, me gustaría y lo quisiera soñar. Esa parte de poder balancear las cosas, porque a veces lo que necesitamos es un filtro para las decisiones. Uh-huh. Y no las pasamos por un filtro. Y me gustó esto de la historia de David y Sheila, porque es importante pasar las cosas por un filtro, y si ellos hubieran tenido ese filtro, creo que no hubieran llegado a esto. Sobre todo él. Sí, él. Y aquí hay otra perspectiva interesante, porque muchas veces tenemos que hacernos la pregunta es, ¿de qué estoy huyendo? ¿De qué estoy escapando? ¿Qué no quiero confrontar o enfrentar? Y por eso me llevo trabajo a la casa, y por eso me estoy más tiempo aquí, y por eso estoy más tiempo allá. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué no hay en mi corazón?
¿O de qué estoy escapando? Y son preguntas interesantes. Conocemos a muchas personas que siempre están haciendo algo. Siempre están haciendo algo. Y tenemos el ejemplo de esa lectura famosa de Marta María, ¿verdad? Ustedes, puede ser que sea importante hacer cosas, pero hay momentos en los cuales lo importante es estar con las personas, hacernos notar que aquí estamos. Y por eso es importante establecer esa prioridad. Hay un reto. Para mí, en este pasaje, en esta lectura que acabamos de tener, hay una parte que es para mí muy importante. Miren pues, y lo dice el autor, Jonathan Hoover, lo dice, él entendió que no tenía la capacidad para manejar este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente cuando pasamos por episodios de estos de estrés y angustia, todos los consejeros tienen la capacidad de resolver esto. Hay niveles y hay que entenderlo, porque si nos llevamos de champions los consejeros y queremos resolver todo, es más, usted va a creer que solo con escuchar Vaya con Dios, que es nada más una invitación la que hacemos acá, se le va a resolver su vida. No, usted necesita entrar a un proceso como lo necesitamos nosotros. Y puede ser que el inicio pueda ser una consejería, pero probablemente después usted necesita un apoyo profesional. Y creo que esto invita a pensar que esto no es juego, que esto no se va con una platiquita. Esto necesita que hagamos una reestructuración en nuestra vida y en nuestro corazón al punto de buscar una ayuda profesional. Me parece, y creo que la historia de David y Sheila nos muestra que una vida sin prioridades es una vida sin dirección. Y, ¿sabes qué? Dios no solo quiere bendecir, Dios también quiere darte dirección, quiere dirigirte en tu vida. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración. Tania, si nos puedes dirigir en una oración. ¿Para qué? Para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, pueda guiarnos en esas decisiones que cada día tú debes de tomar. Yo le quiero invitar a hacer esta oración ahí donde usted está y decir, Señor Jesús, hoy yo reconozco que tal vez he tenido una idea distorsionada de lo que son los recursos, como es mi tiempo, y eso no me ha permitido tener las prioridades correctas. Pero tu palabra dice que tú has venido a darnos vida, pero no solo vida, sino vida en abundancia. Y hoy yo quisiera que tú pudieras darme esa vida en abundancia. Señor, posiblemente estoy cargando muchas cosas de las que ya no puedo controlar, que me están sobrecargando, que están agotando mis reservas. Pero hoy primero yo corro a ti. Yo reconozco que te necesito. Reconozco que necesito de ti para poder priorizar, para poder ordenar mi vida de forma que pueda vivir esa vida en abundancia que tú me ofreces. Así que hoy vengo con un corazón humilde, reconociendo mi necesidad de ti. Gracias porque me amas y estás dispuesto a recibirme aún cuando yo quizá he tomado muchísimas malas decisiones. Pero tú hoy me recuerdas que hoy puede ser un día para poder hacer un cambio en mi vida. Así que te lo pido. Amén. Amén. Vamos a ir a un pequeño corte, pero ya regresamos. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Seguimos con el segmento en la lectura Relación con Dios. Guardé la mejor guía de navegación para el final. Esto es lo que dice la Biblia sobre asegurarte de que estás en el camino correcto. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Proverbios 3, del 5 al 6. Es extraordinario pensar que el Dios omnisciente del universo esté dispuesto a mostrarnos qué camino debemos tomar en este mundo tan estresante. Sin embargo, para aprovechar esa oferta debemos hacer 3 cosas. 1, confiar en Dios con todo nuestro corazón. 2, no depender de nuestro propio entendimiento. Y 3, ir y buscar su voluntad en todo lo que hagamos. Entonces vamos a desglosarlo. Empezamos entonces. Confía en Dios con todo tu corazón. Creo que Salomón quiere subrayar la idea de confiar en Dios con todo nuestro corazón, porque para el ser humano es natural confiar en Dios solo con parte de nuestro corazón.
A menudo nuestros caminos en la vida se ven extraños porque nuestra lealtad está dividida entre el dinero, el éxito o la fama y nuestra lealtad al Señor. Santiago tenía algo que decir acerca de este tipo de camino. Cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe, decía, sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Santiago 1, del 6 al 8. Santiago nos dice que una persona que quiere ser leal a Dios y a las cosas del mundo al mismo tiempo tendrá un camino muy inestable e improductivo. El trato es este. Dios nos mostrará el camino correcto, usualmente un paso a la vez, ya que Dios no da mapas completos. Estamos dispuestos a depositar toda nuestra lealtad en Él. En el caso de muchos de nosotros, un camino de lealtad solo a Dios sería diferente al que estamos recorriendo. Pero imagina lo sencilla que sería una vida con ese enfoque único. No depende de tu propio entendimiento. Cuando estaba en la escuela secundaria, un ingeniero aeronáutico vino a hablar a nuestra clase de ciencias. Wichita, Kansas es un lugar clave en la fabricación de aviones y el hombre que vino a hablar con nosotros era un ingeniero de primera categoría de Boeing. Nos dio una charla sobre la importancia de la instrumentación en los grandes jets y nos mostró cuán poco confiables pueden ser nuestros sentidos cuando se trata del movimiento en vuelo. Como yo no me mareo, dice el autor, me ofrecí de voluntario para su pequeña demostración. Me senté en una silla que giraba y debía de decir cuándo giraba y en qué dirección mientras mantenía los ojos cerrados. En algunos momentos escuché a la clase reírse y resultó que se reían porque yo estaba seguro de que estaba girando en una dirección u otra después de que la silla se había detenido. El ingeniero comenzó a hablar sobre cómo los pilotos pueden encontrarse en situaciones con poca visibilidad, donde su cuerpo les dice una cosa, pero la realidad es algo completamente diferente. En esos casos, dijo él, la formación del piloto para confiar en sus instrumentos es crucial. En esos momentos tienes que tomar una decisión difícil. Tienes que decidir si confiar en los instrumentos o seguir tu intuición. Creo que Salomón estaba tratando de decirnos que cuando intentas tomar decisiones difíciles en situaciones complejas, también tendrás que tomar esa misma decisión difícil. A menudo serás consciente de lo que Dios te dice que hagas y lo que sientes que debes hacer. A veces esas cosas coinciden y la decisión es fácil, pero muchas veces tus sentimientos te dirán que hagas algo diferente a lo que sabes que Dios querría que hicieras. En esos momentos tendrás que decidir si depender de tu intuición o de tu Dios. La clave está en recordar que tu intuición puede ser poco confiable. Busca su voluntad en todo lo que hagas. El padre de mi papá fue pastor en la misma iglesia en Fort Worth, Texas, por casi 50 años. Y luego sirvió como pastor de cuidado en nuestra iglesia por más de 10 años. Una de las cosas que más recuerdo de mi abuelo era su deseo de orar por todo. Podía interrumpirte en medio de casi cualquier conversación sobre cualquier tema para orar contigo al respecto. Recuerdo un día en que estaba a punto de irme después de visitarlo y me preguntó a dónde iba después. Le dije que iba a comprar una corbata para usar en una boda que iba a oficiar. Nunca olvidaré cómo me interrumpió a mitad de la frase para orar conmigo, pidiendo que encontrara la corbata adecuada y que estuviera en oferta. Por cierto, la encontré, dice el autor, y sí, estaba en oferta. Mi abuelo creía que Dios quería estar involucrado incluso en los asuntos más pequeños de su vida. Se sentía agradecido por ello y quería pedirle dirección a Dios, incluso si se trataba de algo tan trivial como qué corbata comprar en la tienda. Cuando examines tus caminos, es importante recordar que a Dios le importan incluso los pequeños aspectos y aparentemente insignificantes de tu vida.
Hazle partícipe de esas decisiones. Podría sorprenderte al ver cómo Dios llena de propósito y poder incluso los ámbitos más simples y rutinarios de tu vida. Ahora, lo más importante que debes recordar cuando hagas el arduo trabajo de recuperar el rumbo de tu vida es que siempre tienes el poder para corregir ese rumbo. Nunca creas la mentira de que no tiene sentido trazar un nuevo camino. La Biblia tiene una palabra especial para corregir el rumbo. Es arrepentimiento. Arrepentirse significa observar tu camino actual, darte cuenta de dónde no ha sido productivo ni agradable para Dios y tomar la decisión de seguir un camino diferente. Y nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Así como el padre corrió a abrazar al hijo pródigo cuando regresaba a su casa, Dios correrá a abrazarte si decides seguir un camino que lo honre a Él. Wow, y qué increíble este segmento que acabamos de leer de este libro donde el autor nos recuerda que no podemos llegar a nuestro destino solos. Dios usa procesos, personas correctas y hasta temporadas difíciles para mostrarnos el camino que tenemos que andar, para alinearnos. Y así como Nehemías, que lo leíamos en el primer segmento, no se detuvo cuando lo querían distraer, cuando le daban unas palabras, cuando le decían he oído rumores, hemos dicho 5 veces, le escribieron, y no se desvió del camino, porque él estaba conectado con Dios. Y en este segmento, para mí, aparecen las 3 claves. La primera, confiar con todo el corazón, confiar en Dios, confiar en que Él, su voluntad es buena, agradable y perfecta, que los planes que tiene para nosotros son los mejores, son planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. También no depender de nuestro propio entendimiento, sino al contrario, depender del que tiene el panorama completo, del que tiene el mapa completo, del que es tu creador. Él es el que te formó. Y por último, también buscar su voluntad en todo lo que hagan, incluso hasta para comprar la corbata. Eso me encantó. El pastor Ronnie es uno que constantemente, Ronnie, en cualquier reunión o algo, mira, oremos por eso. Y realmente cuando involucramos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, vamos a tener mejores resultados. Al final, la vida está construida de pequeños momentos y de pequeñas circunstancias, como para hacer un nudo de corbata o qué corbata escoger. Creo que lo trascendente de esto es no subestimar ninguna situación. Creo que hay cosas que son interesantes y que empiezan con poder entender que no debo de ser sabio en mi propia opinión. Esa es para mí el pilar principal de todo el caminar. Estamos acostumbrados en este país a escuchar a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, mucha. Me he esforzado tanto tiempo, soy aquí, soy allá, lo otro. A mí, a estas alturas del partido, nadie me va a venir a decir. No sé si usted ha tenido ese personaje alguna vez en su vida. Yo lo he tenido y lo tengo con alguna frecuencia, no tal vez con esa fuerza y esa rigidez, pero a veces con ironías. Uno puede expresar, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces creo que el punto de partida comienza con aceptar que sí, hay alguien que tiene que decirnos qué es lo que tenemos que hacer y es el Señor. Adelante. No, gracias, Marvin. Y es que de verdad que me gusta cuando el autor dice que la fuerza de voluntad no es suficiente. Necesitamos arrepentirnos. O sea, necesitamos reconocer dónde estamos, porque ahí es donde empieza el arrepentimiento. Y cuando el autor habla del hijo pródigo, o sea, el hijo pródigo pide, y no me voy a ampliar en eso, ¿verdad? Pero usted sabe la historia. Pide su herencia, va, la malgasta, pero cuando está ahí, en ese toque de fondo, diría Alejandro Méndez, ¿verdad? Se recuerda y dice, no, yo puedo regresar a la casa del Padre. O sea, ahí es donde él se arrepiente y regresa sobre sus pasos a su casa y se vuelve a encontrar con él mismo y recibe el perdón y hay un cambio. Entonces, creo que es importante que nosotros podamos aplicar el principio del arrepentimiento como una práctica constante en nuestra vida, ¿verdad? Y la Biblia nos dice primero que nosotros tenemos que observar nuestro camino con honestidad, o sea, quitarnos las vendas, ¿verdad?
decidir cambiar de dirección. O sea, quiere decir que el arrepentimiento es una decisión. Yo decido cambiar y corregir el rumbo. Y lo último, y es importante, es que podemos acercarnos a Dios con confianza, porque Él está ahí para recibirnos. Me encanta lo que Tania hacía antes de darte el tiempo, Marvin, porque John Eldredge lo expresa de una manera hermosa. Él dice, Dios no se impacienta cuando nos perdemos, pero se emociona cuando decidimos volver a casa. Eso es el arrepentimiento. Yo creo que esa idea, pues si los que tenemos la oportunidad de ser papás, vemos ese deseo y esa pasión de poder estar en todos los momentos también de nuestros hijos, a veces por tiempo, por diferentes situaciones, pero es importante tomar eso y lo veo ahora con mi papá. Mi hija tiene 2 años, Camila, pero lo veo con mi papá, es decir, de que nos podemos consultar, tomar decisiones y demás, porque se trata de algo de relación. Y creo que el estrés, pues que es algo que hablamos también acá y de priorización, el estrés tiene 3 Ds, le encontramos ahí 3 opciones. Uno, el estrés nos viene a desconectar, nos hace perder ese propósito, esa identidad, esas prioridades que nosotros tenemos. Y la segunda es que nos desgasta, nos agota mentalmente y al final del día perdemos esa relación no solamente con Dios, sino con todas las personas y nos lleva a la tercera D, que es la deshumanización, ¿verdad? Perdemos la empatía, nos volvemos menos tolerantes, nos volvemos intolerantes, ¿verdad? Y cada vez estamos peleando y realmente cuando estas 3 D del estrés nos afectan, perdemos las prioridades que vino a hacer Dios con cada uno de nosotros y lo que Él vino a marcar. Él vino a restablecer una relación con nosotros. Es decir, yo quiero estar con ustedes en cada momento de su vida, no solo cuando les va bien, no cuando no están en el tráfico, sino en cada momento. Entonces, esa conexión y ese reconectarnos nos vuelve a dar propósito, nos vuelve a dar ese ánimo y esa energía. Y ese desgaste termina siendo, como lo menciona Isaías, ¿verdad?, que los que esperan y los que confían en Jehová y los que tienen mi confianza puesta en mí tendrán nuevas fuerzas, se revitalizarán, se reenergizarán. Y creo que ese es el máximo potencial que nosotros tenemos y termina en ya no somos deshumanizados, sino somos todo lo contrario, que es lo que Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y en esto los conocerán, dice la palabra de Dios, que se aman los unos a los otros. Y en eso van a decir, ellos tienen algo diferente. Sí hay estrés, hay cargas, y Jesús lo decía, en este mundo van a tener aflicción, van a haber pantallazos azules, probablemente, ¿verdad? Claro. Pero tengan confianza que yo ya he vencido al mundo y van a descubrir eso. Encuentren la prioridad en conectarse conmigo y como lo dice Mateo 6:33, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Así es. Y es interesante lo que decía Marvin porque invita a pensar de alguna manera que si queremos ser productivos a través de haber sacado nuestro máximo potencial, el resultado lo vamos a ver al final del camino. Porque puede ser que al final del camino lo único que hayamos hecho sea hacer cosas o dinero. Pero si hacemos un balance de nuestra vida, podemos estar solos y podemos no tener amor y podemos no tener amigos. Podemos haber alejado a nuestros hijos, pudimos haber perdido a nuestro cónyuge. Y ese tipo de cosas son las que hacen que si realmente hemos sido productivos y hemos sacado nuestro máximo potencial. Porque si no, solo plata hemos hecho. Si no, solo cosas hemos guardado. Pero no nos vamos a llevar nada de eso al final. Solo el amor es lo que va a prevalecer. Y por eso es que es interesante cuestionarnos y ser sencillos de corazón y ser humildes para poder decir, lo que estoy haciendo está dándole honra a Dios, lo que estoy haciendo está beneficiando a mi entorno más cercano. Y puede ser, queridos amigos y amigas, que nos tengamos que cuestionar si no estamos siendo extremadamente egoístas y estamos poniendo nada más como Dios a nosotros mismos, porque no nos importa el entorno siempre y cuando yo esté haciendo algo que a mí me gusta, que a mí me atrae, que a mí me agrada, y el entorno no nos importa. Y puede ser que ahí no estemos haciendo nada más un burnout, sino que estemos teniendo un egoísmo muy grande que nos puede causar grandes estragos al final de la vida. Y para no tener ese egoísmo, creo que es conectarnos con Dios y es pedirle a Dios. Y yo quiero animarte a que, ¿qué tal si hacemos una oración juntos y le decimos, Señor, de verdad, gracias por hablarnos hoy. Gracias porque en este mundo lleno de caminos confusos, tú sigues siendo esa dirección segura en nosotros.
Tu palabra nos recuerda que si confiamos en ti de todo corazón, tú vas a enderezar nuestras sendas. Hoy queremos rendirte nuestros planes, nuestras dudas, nuestros miedos. Queremos seguir ese camino que tú has trazado. No lo que nos ofrece el mundo o lo demás, sino queremos escuchar tu voz. Enséñanos, Señor, a poder quitar ese ruido que no nos deja escuchar tu voz. Para que hoy, Señor, podamos ser guiados, que esta semana, que cada decisión esté marcada por tu sabiduría, que cada paso sea firmado por tu Espíritu Santo, Señor, y que cada día sea una oportunidad para caminar más cerca de ti. Hoy te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amigos, de verdad el programa está increíble, el libro está muy bueno, pero el tiempo... No tenemos las 27 horas. Ya se nos fue. Pero ¿saben qué? Vamos a hacer una pequeña ronda de despedida porque se nos acabó el tiempo. Tania, Marvin y Guillermo. Bueno, hoy aprendimos que la vida es un viaje que tiene recursos limitados, ¿verdad? Así que nuestras decisiones importan más de lo que nosotros creemos. Así que confiemos en Dios, aprendamos a priorizar lo que realmente importa y estemos dispuestos a corregir el rumbo cuando eso sea necesario. Yo creo que hoy tenemos una importante decisión que hacer y es priorizar ante lo eterno versus el afán de cada una de las cosas que tenemos diariamente. Si nosotros hacemos ese reenfoque y nos alineamos a eso, sin duda alguna vamos a ver buenos resultados, no solamente de manera inmediata, sino en la eternidad. Entonces creo que ese es uno de los mensajes que yo me llevo el día de hoy, priorizar a lo eterno antes del afán que tenemos acá. Guillermo. Rapidito, seamos sencillos de corazón, seamos humildes y reconozcamos que hay que hacer una reestructuración de nuestra vida. Salmo 32:8, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios te bendiga, te esperamos mañana en nuestro programa Vaya con Dios y hoy te decimos no vayas solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Muy bien. Con Dios.